La niña que nació poseída. Laura Abe. Era un día cualquiera como los demás. Había caído una torrencial lluvia, por lo que el césped aún permanecía un poco húmedo. El sol estaba a punto de ocultarse y Mariana caminaba a toda prisa para llegar a su casa. Había demorado en salir de la tienda de don Jorge en la cual trabajaba, pues a este de imprevisto le había llegado mercancía que tenía que desempacar, y como siempre fue tan generoso con Mariana, ella se quedó a ayudar a aquel hombre que los años ya no le permitían rendir como de costumbre. Don Jorge era un hombre viejo y solitario, por lo que la única compañía y ayuda era la que Mariana le brindaba. Ella le ayudaba a apaciguar un poco aquella incalculable soledad que lo envolvía. La noche estaba ya muy adentrada y lo anunciaba la despoblada zona que poco a poco iba quedándose sin ningún habitante por las calles. Mariana se despidió de don Jorge al ver el reloj que marcaban las 11 y de inmediato se apresuró para dirigirse a su casa. La zona a la cual pertenecía era una de las más tranquilas, aparentemente. Sin embargo, esa noche precisamente cambiaría para siempre los sueños y la vida de la joven Mariana. Caminando por la vereda del parque se notaba algo nerviosa. Masajeando sus manos apresuraba cada vez más el paso. En el trayecto del camino no encontró a nadie quien pudiese acompañarla a llegar del otro lado donde se encontraba su pobre casa. Asustada por el silencio y el desolado lugar, apretó los ojos una sola vez frotándose las manos con mucha ansiedad, las cuales se humedecían por el sudor que le provocaban sus sensaciones de miedo. De pronto sintió que alguien la golpeó en la cabeza y de inmediato perdió el equilibrio cayendo al suelo mientras la vista poco a poco se le iba tornando de un color oscuro. Confundida por lo sucedido y llena de miedo, despertó en un lugar maloliente. Había ratas que corrían por los rincones. El dolor de su cabeza le impedía permanecer en equilibrio. Sin embargo, aunque pudiese moverse, no podía, pues sus manos estaban atadas sobre el barandal de una vieja cama. Angustiada por lo que seguramente le esperaba, luchaba por liberar sus lastimadas manos de aquella cuerda, las cuales sangraban en cada movimiento que intentaba hacer para poder liberarse. Pronto el silencio se hizo presente y una voz se escuchó del otro lado de la vieja puerta. Era una voz varonil, de esas roncas y arrogantes. Aquel hombre discutía con otra persona con lenguaje obsceno, mientras que Mariana se encogía para protegerse en el rincón de la vieja cama. El verdugo estaba detrás de la puerta. La chica podía sentir en su interior un terror que jamás había sentido en su vida, y suplicando al Creador que le permitiera seguir con vida, se echó a llorar desconsolada. Minutos después la puerta se abrió lentamente, y a través de ella entró un hombre con aspecto de vagabundo. Tenía sus ropas totalmente sucias y remendadas que le daban una imagen mucho más formidable. Mariana, al ver que aquel hombre entraba en la habitación, no se movió para nada. Tenía la cabeza agachada sobre sus pies, suplicando en silencio que no le hicieran ningún daño. De nada sirvió rezar e implorar tanto, ya que en cuestión de segundos era sujetada de las piernas por ese horripilante hombre con aspecto de vagabundo. Atada aún de manos, le sangraban las muñecas por la fuerza con la que era sometida. Nada podía hacer en esos instantes en que la mente se le llenaba de 1000 tormentosos pensamientos a la vez. Abrían con fuerza sus piernas, desgarrando sus ropas con violencia, y en cuestión de segundos un dolor la sacudió cuando aquel hombre horripilante la penetró con total brusquedad. De nada le servía gritar, de nada podía ayudarle a luchar por defenderse. Aquel verdugo que tenía frente a ella era mucho más voluminoso y mucho más fuerte. El dolor a muerte inundó sus ojos de lágrimas. Sus gritos desgarradores solo traían como consecuencia golpes en la cara de aquella monstruosidad de hombre. Escupía sangre una y otra vez al sentir el peor de los dolores que le desgarraban por dentro totalmente. Pero entre más clamaba piedad, mucho más el verdugo disfrutaba del dolor consciente de aquella pobre joven. El olor pestilente que inundaba el lugar era totalmente insoportable. El poco aire que entraba le ayudaba a respirar para soportar todo ese dolor que en esos momentos le hacía mostrar lo cruel y desgarradora que podría ser la muerte. Pero había algo más. Algo que iba más allá de la realidad de sus mismos ojos y que quizás no lo aceptaba por lo increíble que era. Aquella bestia de hombre tenía algo que no era normal. Sus ojos brillaban de manera demoníaca en el momento que se posaba sobre Mariana de manera brutal. Su fétido aliento escupía saliva a chorros mientras disfrutaba penetrar bruscamente a Mariana, quien luchaba porque al fin se detuviera. Pero era inútil.
Le tomaba del rostro para morderle los labios, dejándole hasta sangrar, y el asqueroso hombre lamía cada una de sus heridas que dejaba a su paso de la boca de la chica. Golpes sacudían a la joven en la cara, provocando moretones acompañados por chorros de sangre que tornaban la blanca piel de Mariana de color rojo. La chica escupía sangre una y otra vez y salía uno que otro diente disparado de su lastimada boca. Sus piernas eran arañadas mientras que aquella bestia disfrutaba de su propio placer. A Mariana no le quedaban más fuerzas para lograr defenderse de ese monstruoso ser. En realidad él era mucho más fuerte, más alto, más robusto. ¿Y qué podía hacer el frágil cuerpo de la joven? Solamente esperar la muerte. Al hombre bestial no le bastó la satisfacción que ya había conseguido, sino que tomó de los cabellos a la joven y miró su rostro completamente hinchado. Intentó limpiarle un poco la sangre y le obligó a lamer su asqueroso y apestoso miembro totalmente erguido. Mariana estaba a punto de vomitar del asco, pero no podía moverse ni negarse a hacer lo que su verdugo le imponía. Pasando unas horas, la joven al fin cayó al suelo sin conocimiento, mientras el viento soplaba violentamente tratando de entrar por las rendijas de aquellas viejas ventanas, las cuales provocaban chirridos en las bisagras. El hombre robusto se acomodaba los pantalones, escupiendo saliva por todo el piso, formando un círculo que rodeaba completamente a Mariana. Luego prendió una vela y cortó una de sus muñecas con una navaja filosa. En esos momentos la sangre comenzó a salir de una de sus venas y la usaba para marcar el círculo que había dejado con su propia saliva. La llama de la flama de la vela comenzó a elevarse hasta el techo. Luego el hombre murmuró unas palabras en voz baja y la vela se apagó de golpe. Tomó en sus brazos a la joven y la llevó hasta donde se encontraba el parque. Sin embargo, lo curioso de todo fue que nadie lo miró pasar. Nadie se dio cuenta que ese hombre llevaba a Mariana totalmente inconsciente. A la mañana siguiente, ella despertó en el hospital. Miró recostado en un sillón a don Jorge, quien había encontrado a la joven en el parque muy lastimada. Sintiéndose culpable por haberla demorado en el trabajo, se quedó a cuidarla toda la noche. Ella intentó hablar, no le salían las palabras, pero su cuerpo se miraba totalmente extraño y ella pensaba que algo le estaba pasando. Pasaron los días, Mariana se iba recuperando por completo. Hizo la denuncia correspondiente, pero no encontraron al hombre que la había violado. El oficial James estaba haciéndose cargo de la investigación, pues nunca habían visto a un hombre con la descripción que les dio Mariana. Sin embargo, ya se atendía la orden de búsqueda por todos los rincones de la ciudad, y en aquella vieja casa no había absolutamente nadie. ¿Alguna noticia oficial del caso de Mariana? No, jefe, parece que estamos buscando a alguien que no dejó huellas. Pues le ruego que se dé prisa. No queremos una tragedia más con otra jovencita. Y por favor le encargo vigilancia, al menos con 2 patrullas que den sus rondas cada 2 horas. El oficial James era apenas un novato que por azares del destino había ingresado a ocupar el puesto vacante en la comisaría. Cuando él regresó al lugar de los hechos, extrañas sensaciones llamaron su atención y al revisar con exactitud por última vez, miró de cerca el piso en donde estaba inconsciente Mariana. Había unas extrañas gotas color rojo, las cuales casi no se percibían y al sacudir un poco el polvo, pudo darse cuenta que éstas formaban un círculo grande. El viento sopló tan fuerte que las hojas entraron por la ventana, creando al mismo tiempo un pequeño remolino que causaba en el oficial James un escalofrío que le recorría el cuerpo. Luego, al querer salir de ese lugar, algo le jaló de los pies provocando su caída al suelo y prácticamente quedó dentro de aquel círculo. Miró entonces hacia el techo totalmente desconcertado y las hojas de los árboles seguían girando como si alguien originara que se movieran. De inmediato, el oficial totalmente alterado logró gritar ¡Basta! Y las hojas se detuvieron cayéndole en el rostro. Como pudo, logró ponerse de pie y salió corriendo a toda prisa con el rostro pálido y la presión totalmente alterada. Mientras se alejaba, miraba hacia aquella vieja casa y de repente una sombra estaba de pie junto a la ventana que se movía de un lugar a otro y una pequeña luz se encendió. ¡Mierda! ¿Qué es esto?, exclamó. A la mañana siguiente, Mariana iba a ser dada de alta. Don Jorge la seguía acompañando, pues a pesar de ser un hombre mayor, aún podía cuidar de la joven mientras se recuperara. Don Jorge estimaba mucho a Mariana. Para él era como la nieta que perdió en un accidente ya hace muchos años, por lo que la salud y el bienestar de la joven era por el momento su principal prioridad. Luego, el doctor que la atendía interrumpió el sueño de la joven para darle una terrible noticia. «Buenos días, doctor. ¿Sucede algo? Lamento mucho lo que te voy a decir, pero es necesario que lo sepas en este momento». «¿Qué sucede? Me está asustando». «Mariana,
Con los estudios que hemos realizado, tu sangre estaba alterada, por lo que comprobamos nuestras sospechas y efectivamente estás embarazada. No puede ser. ¿Embarazada de ese cerdo? No. Lo sentimos en verdad, pero en estos momentos ya tienes otra vida creciendo dentro de tu vientre. La noticia dejó atónita a Mariana, pues no lo podía creer, y al momento su llanto fue tan desconsolado que quería morirse. ¿Y cómo no iba a sentirse así, si sus sueños habían sido destruidos junto con su juventud por ese animal, el cual la había violado? Y lo peor aún fue haber dejado algo que iba a recordar por siempre: un hijo. Pasó el tiempo. La joven salió del hospital y se recuperó por completo de las heridas. Sin embargo, por un instante pensó en abortar aquello que tenía en su vientre, pero conforme fue pasando el tiempo, la criatura comenzó a crecer y a moverse dentro de ella, lo cual le causó sensibilidad y al final decidió tener al bebé. Don Jorge le pidió que se mudara a su casa y le hiciera compañía, pues estaba muy solo y le había causado alegría saber que Mariana iba a ser madre. Realmente era como un abuelo para ella, sintiéndose feliz porque al fin tenía un cariño sincero en la vida del anciano. Sin embargo, pasó lo peor que pudo imaginar. Don Jorge cayó enfermo por un paro respiratorio y después de hacer todo lo humanamente posible, él falleció. Mariana, desconsolada, se sentía muy triste, pues la única familia que tenía ya no estaba. Ahora solo le quedaba a su bebé en quien aferrarse. Permaneció viviendo en la casa del viejito y se encargaba de la tienda. Tenía el conocimiento de que don Jorge no tenía algún familiar. Sin embargo, todo cambió cuando se presentaron un hombre y una mujer en su casa exigiendo las propiedades del anciano. Ambos mostraron identificaciones que los relacionaban como sobrinos de don Jorge y desafortunadamente las autoridades le cedieron la casa donde estaba viviendo Mariana junto con la tienda. Ella ahora había quedado sola completamente en la calle. No tenía dinero ni un lugar a donde ir, y lo peor de todo es que su bebé estaba a punto de nacer. Llorando, se refugió en la iglesia donde cuando entró, las llamas de los cirios comenzaron a menearse como si el viento las sacudiera y las palomas que anidaban en el techo salieron huyendo despavoridas. Mariana entró a sentarse en una banca, acomodó su caja que contenía poca ropa y algunas monedas que le quedaban. Le preguntó a la imagen divina por qué ella tenía que sufrir de esa manera y por qué le había quitado la protección de don Jorge si era como un abuelo para ella. Llorando pedía respuestas a todas esas imágenes que se encontraban en la iglesia, hasta que de momento una voz le dijo: el Señor siempre tiene un destino para nosotros y nunca debemos cuestionar su voluntad. Mariana volteó la mirada y era el padre de la iglesia quien se acercaba a ella. Soy muy desdichada, padre. La vida es así, pero son lecciones que nos hacen volvernos mucho más fuertes. Cuando el padre intentó tocar la mano de la joven y darle consuelo, un pequeño temblor sacudió el interior de la iglesia y las velas se cayeron junto con otras imágenes santas. El padre, petrificado por lo que estaba pasando, solo se acercó para proteger a Mariana del terrible temblor, pero en esos momentos, en el intento de protegerla, el cuerpo de Mariana destelló una fuerza que lanzó al padre al suelo. «Padre, ¿está usted bien?» «No te preocupes, hija, estoy bien. Creo que al fin ya pasó el temblor». «¿Pero tú te encuentras bien? Escuché que estabas llorando». «Así es, padre, me encuentro en la desdicha. Se murió la única persona que tenía y ahora no tengo a dónde ir. Tampoco me queda dinero y no consigo un trabajo en mi estado». El padre Juan, al ver a la joven sola y desamparada, le ofreció acogida en el descanso de la iglesia. La llevó a un pequeño cuarto donde se iba a quedar y le ofreció algo de comer. Mariana se veía tan hambrienta que no dudó en aprovechar el plato de arroz que el padre le ofreció a modo de caridad. Sin embargo, nunca se imaginó que sería el comienzo de su peor pesadilla. Continuará.